Amigas y amigos, les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de Sumario, espacio del diario electrónico Chasquis, donde analizamos algunos temas relevantes de la región de Arica y Parinacota. Y como lo vieron en el programa pasado, esta temporada también tenemos un espacio de entrevistas para conocer la opinión de mujeres de nuestra región sobre la realidad que ellas perciben en el ámbito donde se desarrollan. En cuanto a los temas regionales, no podíamos dejar de abordar un caso que desde hace años viene dando tumbos en Arica, el Museo Chinchorro. Hoy ya sabemos que las obras que se desarrollaban en Azapa no proseguirán con la empresa constructora COSAL que estaba a cargo, y el Ministerio de Obras Públicas deberá realizar un nuevo proceso de licitación que podría durar varios meses. Para quienes no recuerdan bien la historia de este museo, les contamos que la idea del Gran Museo de la Cultura Chinchorro nació en 2015 de la Cámara Chilena de la Construcción Regional en conjunto con la Cámara de Turismo, el Colegio de Periodistas y otras entidades gremiales y sociales que veían una inmensa oportunidad pensando que este museo se convirtiera en un atractivo turístico-cultural. Esta propuesta original estaba pensada que se realizara en un lugar central de Arica, con el objeto de facilitar el acceso a los turistas. Sin embargo, la Universidad de Tarapacá tenía otros planes, que se instalara en Azapa y aprovechar de mejorar sus instalaciones. A pesar de las consultas ciudadanas a favor de la idea original, las maniobras de la UTA pesaron más e influyeron en las autoridades regionales para que se les financiara un museo como traje a medida. De ahí en adelante, tropezones más, tropezones menos, y pareciera que el Museo de la UTA no quisiera ver la luz. Es más, como ya no concita con el apoyo de las organizaciones gremiales que hicieron la propuesta original, cada vez más son las voces que apuntan a que mejor esos fondos se usen en otros proyectos que benefician a la región en vez de darle el gusto al capricho de la universidad. Y en otro ámbito de la noticia, queremos abordar el tema del empleo en la región. Desde fines del primer semestre del año pasado, el desempleo comenzó a subir en la región y en el país, teniendo un pic de 8,3% el trimestre móvil febrero-abril de este año. De ahí en adelante ha descendido, llegando al 7,5% el trimestre móvil mayo-julio, el cual estuvo levemente superior al del mismo periodo del año pasado, que fue de 7,4%. Y aunque siempre hemos estado bajo el promedio nacional de cesantía, no deja de ser una situación preocupante, ya que sabemos la fragilidad que tiene nuestra economía regional y también la pobreza que persiste en Arica y Parinacota. Desde el gobierno central se ha tratado de compensar esta situación, influida por factores externos e internos, con incentivos a la contratación de jóvenes y mujeres. Desde esa perspectiva, es valorable el aumento significativo en la participación de mujeres en el mercado laboral regional, con una tasa de participación que en el último trimestre móvil llegó al 52,8%, logrando un crecimiento de 3,6 puntos porcentuales si se le compara con el mismo periodo del año pasado. Y hablando de mujeres, como les comenté al inicio de este programa, en esta nueva temporada de Sumario, incluiremos entrevistas a mujeres que se desempeñan en diversas áreas en nuestra región, con el objeto de conocer sus visiones particulares del ámbito donde se desarrollan y con ello aportar a la discusión pública. En la edición de hoy, nuestra invitada es Gineta Villanueva, docente de destacada trayectoria e involucrada en diversas luchas del magisterio en Arica. Hola Gineta, ¿cómo estás? Un placer de conversar contigo en este nuevo espacio de Sumario del diario electrónico Chasquis. Hola Manuela, ¿cómo estás? En tu calidad de profesora, ¿cómo evalúas la situación actual del magisterio en Arica y Parinacota? Desde el ámbito profesional en el que me desempeño, que es la docencia, contarte un poco la realidad que estamos viviendo hoy en día en Arica y Parinacota, que no es ajena a la realidad de nuestro país. Bien, esta semana vivimos un paro docente, producto de la propuesta que se mandó al gobierno con un petitorio de 8 puntos esenciales. Entre ellos, por ejemplo, el tema de las jubilaciones, el tema de la deuda histórica, el tema de la violencia escolar. Son solo algunos puntos, solo por mencionar, que fueron tratados nuevamente en esta semana de reflexión y de paro en el cual estuvimos participando los profesores y las profesoras del sistema público de enseñanza. Bien, desde esa perspectiva, creo de manera muy personal y como profesora que falta todavía avanzar muchos puntos desde la cúpula, desde el Ministerio de Educación, con respecto a lo que es la educación chilena, la calidad de la educación
el estigma que viven algunos sectores de la educación, como la educación pública, que sigue siendo el pariente pobre de la educación hasta nuestros días, por la asignación de recursos, y también las problemáticas que estamos viviendo día a día en aula, como por ejemplo la violencia escolar, o la violencia en la cual están inmersos algunos colegios debido a la vulnerabilidad en la cual están insertos dentro del territorio, ¿no? en el cual se encuentran. Dentro de todas estas problemáticas que tenemos como gremio docente, también tenemos que destacar que desde el gobierno se ha ido avanzando poco a poco en estas temáticas. Se ha ido avanzando en lo que queremos como calidad de educación, en lo que necesitamos en educación, pero todavía estamos al debe con las profesoras y los profesores, porque siempre pensamos la educación desde la mirada del estudiante, pero es muy importante también darle la mirada de quienes estamos educando a las nuevas generaciones y que hacemos un trabajo esencial para nuestra sociedad. Entonces, desde ahí hay muchas cosas que debemos mejorar. El gremio docente siempre ha sido un gremio en donde hay una fuerte presencia femenina, y aquí hay que destacar en la región de Arica y Parinacota, en el sistema público de enseñanza, a la única escuela de niñas pública de la región, que es la escuela de 6, que ha estado cambiando también la forma y la visión de enseñar y de educar a las niñas del presente para lo que serán las mujeres del futuro, ¿no? Como profesora, como mujer, creo que tenemos una misión muy, muy importante dentro del aula, que es empoderar a nuestras niñas, a nuestras jóvenes, en el rol que les toca vivir en esta sociedad llena de cambios y llena de transformaciones que son esenciales. Desde una mirada de género, ¿qué dificultades visualizas y dime si existen cosas positivas? Desde la perspectiva de género, creo que estamos viviendo momentos bastante interesantes, bastante importantes, en donde estamos viendo paridad, en donde estamos viendo poco a poco cómo se está tratando de avanzar en equidad, y desde el tema de la diversidad de género, más que nada desde el aula, creo que estamos muy al debe con el tema de la diversidad de género. No porque nuestros estudiantes no entiendan el tema de la diversidad, porque para ellos no es tema, sino porque somos los adultos quienes muchas veces no entendemos esta diversidad o esta disidencia. Y aquí hay que educarnos nosotros, primero que nada, para poder educar a las nuevas generaciones, que no tienen rollos, no tienen la problemática con respecto a la perspectiva de género. Creo que mientras tengamos en la cima la poca voluntad, ¿cierto?, de entender y de comprender la diversidad como una riqueza de esta sociedad, va a ser muy difícil realizar cambios y llegar a lo que soñamos como una sociedad mucho más equitativa. Y dentro de lo que nos compete como docentes, desde la mirada femenina en el aula, todavía algunos sostenedores están al debe con las mujeres que somos profesoras, entendiendo que cumplimos muchas veces una doble o una triple función o rol dentro de la sociedad, porque muchas de nosotros somos madres, muchas de nosotras también somos cuidadoras de adultos mayores, muchas de nosotras somos también cuidadoras de nuestras parejas o maridos, o esposas, cuando enferman con alguna, valga la redundancia, alguna enfermedad grave. Y desde ahí es muy difícil el entendimiento por parte de algunos sostenedores de cuáles son las leyes que nos protegen a nosotros como trabajadoras. Ahí todavía estamos al debe. No porque las trabajadoras tengan un completo desconocimiento, que también ahí hay que hacer un trabajo de educación en cuanto al tema de los derechos laborales que tenemos como
como mujeres, como docentes dentro del aula, sino también dentro del conocimiento que les cabe tener a los sostenedores y las sostenedoras con respecto a los derechos de sus trabajadoras en el aula. Otro tema que a mí me hace bastante ruido de manera muy personal y como docente lo digo, es el hecho de que en el sistema público los docentes somos empleados públicos para algunas cosas y para otras no. Entonces hay muchas cosas que cambiar dentro de estos aspectos que pueden ser un poquito negativos dentro de lo que es la tarea docente hoy en día. Por ejemplo, los cambios que se necesitan realizar en el estatuto docente para ver qué nos va a legislar, o el estatuto o el código del trabajo. ¿Por qué para algunas cosas sí somos empleados públicos y para otras no? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con la violencia que hemos estado palpando y que hemos estado viviendo muchas profesoras y muchos profesores dentro del aula? ¿Qué pasa con la violencia escolar? ¿Por qué no hay un lineamiento claro de lo que se debe y se puede hacer tanto en los colegios públicos como en los colegios y escuelas privados o particulares subvencionados? ¿Por qué algunos sí pueden hacer selección? ¿Por qué otros no pueden hacer selección? Y eso también nos hace mucho ruido en nuestra labor docente, así como el sistema SAE de la postulación a los colegios, que verdaderamente ha sido nefasto para la educación, tanto así como las pruebas estandarizadas, como también lo son la falta de recursos y de inyección de recursos para la educación pública, ya que son miles de millones de pesos que se pierden cuando no se acceden a esos recursos de buena manera y quedamos al debe y seguimos siendo, como dije hace un rato atrás, el pariente pobre de la educación, y los profesores y profesoras que trabajamos en la educación pública muchas veces tenemos que sacar de nuestro bolsillo para solventar las necesidades que tenemos con nuestros estudiantes en el aula, lo cual no debería ser, porque hace bastante tiempo atrás se habló de reactivar y de mover la educación pública y seguimos estando al debe. Y también con respecto al tema de la violencia escolar, que recién lo hablaba, ¿qué ocurre con una legislación que no sea solamente el aula segura, sino con aquellas cosas que no, o aquellas acciones que prescriben en violencia escolar y que no pueden ser sancionadas con aula segura? Lamentablemente, como un punto negro, un punto negativo dentro de lo que es el quehacer docente en la ciudad y en la región de Arica y Parinacota y también en el país, debo decir que los profes y las profes estamos muchas veces muy desprotegidos dentro del aula, muy a merced de lo que pueda pasar con nosotros, con nosotras y también con nuestros estudiantes ante situaciones de violencia. Y ahí falta una legislación, falta crear leyes que protejan al profesor y a la profesora dentro del aula. Finalmente, ¿qué propuestas o ideas tienes que podrían cambiar lo negativo y fortalecer lo que es positivo? ¿Qué cosas cambiaría yo de este quehacer docente? Como bien te decía, inyectar más recursos a la educación pública, mover la educación pública como debe ser, que ya no exista un sesgo entre la educación pública y la educación particular y particular subvencionada, que no se estigmatice a las escuelas, a los liceos y a los colegios públicos. ¿Y qué cosas destaco yo dentro de lo positivo? Que existen las voluntades políticas, existen las voluntades de poder realizar este cambio, de avanzar formando ciudadanas y ciudadanos del siglo XXI, transformar la realidad de niños, de niñas, de adolescentes, de jóvenes. Hay toda una nueva camada de profesores y profesoras que ya están saliendo de la Universidad de Tarapacá en nuestra región, y es muy importante destacar lo que se está haciendo con ellos, ¿cierto? Esta nueva camada, este recambio de docentes que es muy importante, pero también aquí en la región de Arica y Parinacota nos hemos visto con una necesidad muy grande de
de profesores y profesoras especialistas en ciertas áreas, porque, como bien dije, es una generación de cambio y hay profesores que han colgado ya su delantal, su cotona, porque están ya jubilados y nos quedamos sin profesores especialistas en artes, en música, en ciencias, en matemáticas, y ahí también estamos al debe, Y por supuesto, dentro de las cosas positivas, ver que hay una gran cantidad de chicas y de chicos que deciden estudiar pedagogía porque quieren transformar la realidad de su país y la realidad de su región. Cosas importantes, desde mi punto de vista como docente, darle siempre un tinte territorial a la educación. No olvidar que estamos educando niños, niñas jóvenes, y que no son un número más, una estadística más, porque esa es la labor del docente y de la docente. Y muchas veces nos convertimos en las mamás, nos convertimos en las enfermeras, en las psicólogas, somos la primera línea, como bien decía por ahí un amigo colega, que estamos ahí para atender las necesidades de nuestros niños y niñas que lamentablemente, debido a la contingencia que vivimos como país, a la coyuntura que estamos viviendo como país y a este avance tan rápido del trabajo, de la tecnología, se ven sumidos en la tecnología y muy abandonados, producto del mismo trabajo y de las exigencias de lo que es ser un adulto. Y nos encontramos con niños que están solos y solitos en casa y que a veces no tienen a nadie más que a su profesor o a su profesora. Entonces creo que podemos avanzar mucho en lo que es educación, en lo que es el trabajo como docentes en el aula. Tengo mucha fe de que estas nuevas generaciones de profesores y profesoras vienen con una tremenda fortaleza. Tengo mucha fe de que podemos transformar y que nosotros somos agentes de cambio y que vamos avanzando hacia una sociedad con más justicia social, con mucha más empatía, donde la diversidad es algo absolutamente positivo, en donde no hay nada de malo en ser diferente, pero para llegar a lograr eso es importante que se resignifique y se revitalice el rol de la docente y del docente en el aula. Muchas gracias, Manuela, por esta invitación a Seminario y a Chasqui. Nos vemos. Muchas gracias, Gineta, por tu tiempo y por compartir con nosotros tu experiencia como docente y mujer. Pasando a otro ámbito. Todos sabemos la importante labor que desempeñan los CANES, que tienen diversas instituciones que están en los controles fronterizos, detectando desde drogas hasta productos que pueden afectar el patrimonio fito y zoosanitario del país. Por eso hoy, al cerrar este programa, queremos darle la bienvenida a los 3 nuevos y tiernos canes que suman la brigada canina del Servicio Agrícola y Ganadero, Baco, Bolt y Todd, que de apenas 5 meses de edad comenzaron su formación para luego ir a reforzar las inspecciones en los diversos controles de fronteras. Bienvenidos. Y hasta acá el sumario de hoy. Los invitamos a que sigan informándose en el diario electrónico Chasquis y a encontrarnos la próxima semana en este mismo espacio. Hasta la próxima.